Eh, Cualquier cosa me van a decir, compañeros, si no se escucha bien o no se está grabando, entonces me lo hacen saber. Bien, en pantalla pueden observar lo que es el plan de cuentas de la ASFI, ¿ya? Y justamente estamos viendo lo que es el código 130, ¿no? Lo que es el rubro de la cartera, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo, ¿ya? Se agrupan todas las formas, modalidades en la que los bancos efectúan créditos, ¿ya? O préstamos en este caso, que realizan, ¿no? A favor de los clientes, ¿ya? Por eso se llama cartera, ¿ya? Entonces, en este grupo se agrupa todas las modalidades de préstamo que el banco efectúa a los clientes. Una de ellas es, a ver, podemos observar lo que es la 131.01, préstamo a entidades financieras del país. También tenemos otra que es la 131.02, que es lo que más nos concierne, ¿no? A nuestro tema, que es adelantos en cuenta corriente vigentes, ¿ya? Entonces, después también tenemos lo que es la 131.03, documentos descontados, la 131.04, préstamos a plazo fijo, después préstamos amortizables, y va a haber un sinfín, ¿no? De modalidades en las que el banco efectúa préstamos, ¿ya? Entonces, en este grupo se encuentra lo que son los adelantos en cuenta corriente, y entonces es un activo, ¿ya? Es un derecho que tiene el banco a cobrar a los clientes, ¿ya? Por esa razón es un activo, ya, los adelantos en cuenta corriente. Bien, ya saben que esta cuenta, ¿no? Lo que es la 131.02, ya am, es para cuando el cliente, ¿no? El cuenta correntista, ¿ya? Ya sea a través de un contrato, ¿ya? O también de manera verbal, ¿ya? Entonces, es un servicio, ¿no? Que el banco le proporciona al cliente, como les decía, a través de un contrato, o a través de manera verbal simplemente, ¿ya? Entonces, la primera forma, como les decía, que es por medio de un contrato, ¿ya? Entonces, hay ciertas estipulaciones ahí en cuanto al plazo, los importes, la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque, como les decía, es un préstamo por parte del banco al cliente. El banco tiene que generar, aparte del capital, intereses, ¿ya? Entonces, por eso también en el contrato se va a estipular los intereses. Ahora, la otra modalidad, que es en los adelantos, es sin contrato. Y entonces esto, más que todo, se realiza con clientes que son realmente conocidos, tal vez, de la entidad, los mejores clientes, ya, que pueden ser considerados de esa forma, y por lo tanto no se suscribe ningún contrato, ya. Bien, las anteriores clases les envié, bueno, la primera creo que hemos resuelto hasta cierta parte lo que es con contrato, ¿ya? Se van a correr 3 asientos, lo que es para los adelantos en cuenta corriente con contrato, ¿ya? La, por cada operación, ¿no? Cada vez que se requiera lo que es el adelanto. El primer asiento que se usaba era por el adelanto, el segundo era por la operación, qué es lo que quiere hacer el cliente con ese efectivo, y el tercer asiento era la regularización de las cuentas contingentes, o en ese caso la regularización del contrato, ¿ya? Ahora, lo que nos toca hoy es los adelantos en cuenta corriente sin contrato, ¿ya? Entonces pueden observar en pantalla, ya a un costado, nos dice práctica número 3, en este caso sería sin contrato, ¿ya? Bien, en este caso práctico ya no vamos a ver, ¿ya? Los 3 asientos que se corrían por cada operación, ¿ya? Simplemente vamos a ver 2 asientos nada más. El primero va a ser lo que es el adelanto, y el segundo va a ser lo que es la operación en sí, ¿no? No se va a correr un tercer asiento, porque el tercer asiento, recuerden que era por el contrato. Ya el contrato estaba registrado en cuentas contingentes, entonces eso se tenía que ir regularizando, ¿ya? En los ejercicios donde donde existía, ¿no? Lo que es de por medio el contrato, ¿ya? Entonces, en este caso no hay contrato, entonces solo se va a correr 2 asientos. El primero por el adelanto, y el segundo va a ser por la operación en sí, ¿ya? Dicho todo esto, vamos a proceder con la solución a este caso práctico que les tenía planteado, ¿ya?
Nos dice en fecha 10 de noviembre de 2018, ¿ya? El señor Germán Bush apertura una cuenta corriente en el banco de la esquina, ¿ya? Entonces, uno de los requisitos para lo que es acceder a este tipo de modalidad de préstamo, que son los adelantos en cuenta corriente, ya tal como su nombre lo indica, es tener una cuenta corriente. El cliente tiene que tener su cuenta corriente, ¿ya? Entonces, por eso acá nos dice que el señor Germán Bush apertura una cuenta corriente. Quizá no tenía, entonces lo está aperturando, ¿ya? Con un depósito inicial, nos dice, ¿no? En efectivo de 110.000 bolivianos. Después nos dice que al siguiente día gira cheque 301 por bolivianos 76.766. Después en otra fecha nos dice que hace una transferencia de fondos a Potosí. Después también nos dice que en otra fecha deposita en efectivo. El 19 de noviembre gira cheque, deposita, solicita transferencia a su caja de ahorros, en si hay traspasos, hay movimiento de efectivo, salida, entrada, traspaso, ¿no? También tenemos lo que es el 26 de noviembre hace un desembolso de préstamo a plazo fijo. Ya saben que cuando el banco hace un desembolso significa que está prestando dinero, pero en otra modalidad. Fíjense que aquí ya nos dice préstamo a plazo fijo. Y como les mostraba, ¿no? En el plan de cuentas, aquí está préstamos a plazo fijo. Entonces, esta también es otra modalidad de préstamo que efectúa el banco, ¿ya? Por último, tenemos la fecha 27 de noviembre, gira cheque. Ya también va a haber salida de efectivo por parte de, desde la cuenta corriente, ¿no? Del cliente. Y al final nos dice que a fin de mes, ya, noviembre estamos hablando en este caso, ¿verdad? Todo esto, todas estas operaciones son del mes de noviembre. Entonces nos dice que a fin de mes solicita la liquidación de todo lo adeudado por los adelantos, ¿ya? Para efectuar un depósito en efectivo a su cuenta corriente. Entonces, al fin de mes, el cliente quiere saber cuánto debe, ¿ya? Y después, de acuerdo a eso, va a hacer un depósito en efectivo por el monto liquidado. Si hay que pagar intereses, también lo va a cancelar el cliente, ¿ya? Y también nos dice que más un saldo a favor de 11.111 en su cuenta corriente. Es decir, va a depositar efectivo, ¿ya? Aparte de lo que debe, él quiere que haya un saldo de 11.111 en su cuenta corriente, ¿ya? Después nos dice algunos datos sobre la tasa de interés, que es el 15% anual, ¿ya? Lo único que nos pide son los registros contables, el extracto bancario y el cardex de adelantos en cuenta corriente. Bien, vayamos a la solución. Tenemos lo que son los registros contables, ¿no? Es decir, libro diario, comprobante, como se llame. Después tenemos lo que es el extracto bancario, ya en este caso se le llama el señor Germán Bush. Era un expresidente. Bien. Ya, como les decía, tenemos el extracto bancario, ¿ya? El extracto bancario más que todo se encarga de registrar todos los movimientos que haga la cuenta corriente. Es decir, es como un mayor, ¿ya? Es como un mayor, porque los mayores son los que controlan a las cuentas, ¿no? Cada movimiento de cada cuenta controla a los mayores. Entonces, se le puede llamar una especie de mayor, ya tómenlo por ese lado, el extracto bancario. ¿Ya? Entonces va a tener débitos, es decir, salidas, y en la columna de créditos los ingresos y el saldo ya saben cómo se calcula. Después tenemos lo que es el CADEX de adelantos, ¿ya? Este CADEX de adelantos, tal como su nombre lo indica, se usan simplemente para todos los adelantos que el banco le efectúe al cliente. Entonces acá se van a ir registrando uno por uno, ¿ya? Tenemos lo que es la fecha, el detalle, el debe, el haber, el saldo, después los días y el numeral, ¿ya? Estas dos últimas columnas nos van a servir para calcular los intereses,
¿ya? Saben que a fin de mes el cliente va a solicitar la liquidación. A ver, ¿cuánto te debe? Va a decir el banco. Ya, y de los intereses, ¿cuánto te debo? Nos va a decir. Entonces, para eso se usa estas dos columnas, tanto los días como el numeral. Es como un factor para hacer el cálculo del interés, ¿ya? Bien, vayamos con la solución de la primera parte. Bien, nos dice que en fecha 10 de noviembre de 2018, asiento número 1, vamos a anotar incluso la fecha, 10 de noviembre. No es necesario anotar el año más, solo voy a anotar 10 de noviembre. Nos dice que el señor Germán Bush apertura una cuenta corriente, ¿ya? En el banco de la esquina. Entonces, cuando un cliente va al banco con su efectivo, ¿ya? Por ejemplo, uno de ustedes quiere aperturar una cuenta corriente, obviamente van a ir con efectivo, ¿ya? Entonces, ese efectivo para el banco representa un ingreso, ¿ya? En la cuenta billetes y monedas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, voy a llevar al debe de la 101 billetes y monedas. Moneda nacional, ¿ya? ¿Por cuánto quiere aperturar el cliente? Nos dice acá en pantalla que es de bolivianos 110.000, ¿ya? Entonces anotamos bolivianos 110.000. Ese monto en efectivo está ingresando para aperturar la cuenta corriente, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se va a destinar ese efectivo que el cliente quiere depositar? Va a ser para constituir una cuenta corriente. Entonces, abonamos la 211.01, depósitos en cuenta corriente, por los mismos 110.000 bolivianos, ¿ya? Hay que saber identificar muy bien las cuentas que se van a llegar a usar. Todas las cuentas hay que analizar desde el punto de vista de la partida doble, ¿ya? Más que todo de ley de movimiento de cuentas, perdón, ¿ya? Desde ley de movimiento de cuentas. Todo activo que incrementa siempre se va a ir al debe, ¿ya? Si disminuye un activo se va a ir al haber. Entonces, cuando tenemos un pasivo, sucede lo contrario, ¿ya? Todo pasivo que aumenta siempre va a ir al haber. Por eso estamos llevando acá depósitos en cuenta corriente al haber. Si van a querer pagar, si van a querer hacer pagos, giros, transferencias desde la cuenta corriente, obviamente que la 211.01 se va a ir al debe. Todo pasivo que va al debe va a disminuir ya por concepto de pagos, giros, o sea, transferencias, un sinfín de circunstancias, ¿no? Bien, hasta acá sería el asiento número 1. Incluso anotemos, ¿no? Una pequeña descripción, registro por la apertura de la cuenta corriente. Bien, vayamos a la siguiente operación. Lo que vayamos avanzando lo voy a ir pintando. Bien, la siguiente operación nos dice que al día siguiente, no, antes de esto, les decía que el extracto bancario registra todos los movimientos que haga la cuenta corriente, ¿ya? Entonces, en este caso, sí hay movimiento de la cuenta corriente, por lo tanto, vamos a llenar lo que es nuestro extracto bancario. Aquí está, ¿ya? Tienen que ir llenando a medida que lo vayan realizando las transacciones, ¿ya? La fecha era 10 de noviembre, por concepto de apertura, ¿ya? Va a ir al crédito, 110.000 bolivianos. Saldo se va a mantener los mismos 110.000 bolivianos, ¿ya? Eso simplemente en el extracto bancario. No hay adelantos todavía, entonces se deja vacío lo que es el CAREX. Bien, vayamos a la siguiente operación. Nos dice que al día siguiente ya gira el cheque 301, ¿ya? Entonces, al día siguiente, ¿qué fecha es? 11 de noviembre. 11 de noviembre. Está girando un cheque, ¿ya? Por bolivianos 76.766, ¿ya? Entonces, va a haber, por ende, una salida de efectivo por el giro del cheque, ¿ya? Está girando el cheque, va a salir efectivo. Entonces, siempre hay que fijarnos que en nuestro extracto bancario haya el saldo
suficiente para poder hacer cada operación. En este caso tenemos como saldo 110.000 bolivianos. Ahora el cliente quiere girar el cheque por bolivianos 76.766, ¿ya? ¿Nos alcanza los 110.000? Claro que nos alcanza. Entonces registremos directamente el asiento número 2 por la salida de efectivo, ¿ya? Es decir, por la disminución en cuenta corriente. Por eso lo vamos a cargar esta vez. Fíjense que lo estoy llevando al debe, depósitos en cuenta corriente. ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Por cuánto está girando el cheque? Por 76.766. ¿Qué va a salir? Billetes y monedas. Entonces le vamos a la ver billetes y monedas. ¿Por cuánto? Por los 76.766. ¿Ya? Entonces voy a anotar una pequeña descripción. Registro por el giro del cheque número 301 es lo que nos dice el enunciado. Ya, hasta acá. Bien, como estamos girando cheque, de la misma forma hay que registrar en nuestro extracto bancario. Entonces vamos a ir haciendo esto. Vamos a inmovilizar paneles para hacer esta operación. Ya. Nos vamos al extracto bancario. ¿Ya qué fecha era nuestro 102? Ahí arriba dice 11 de noviembre. ¿Por qué concepto? Vamos a anotar por concepto de cheque, ¿no? Giro cheque. Giro de cheque número 301. ¿Cuánto está girando? 76.766. Fíjense que lo estoy llevando al lado de los débitos. Es en esta columna donde tiene que ir disminuyendo todas las salidas en sí de la cuenta corriente. Hacemos el cálculo de la Mamani. Compañero, está rayando pantalla. Si se está grabando, a sí mismo se va a grabar. Se va a guardar, diré. Bien. Hacemos el cálculo del saldo. Teníamos 110.000. Le restamos ya el monto que va a salir mediante el cheque de 76.766. Es de 33.234. Solamente ya tenemos esa cantidad, ¿ya? Bien. El compañero que ha rayado, por favor, podría borrar la pantalla. Creo que era entre dos personas, no sé cuál de las dos era, no sé si será ya. Gracias, compañeros. Bien, vamos a configurar esto. Ya. Bien, ya tenemos el cálculo del saldo, ya la fecha en el extracto bancario. Fíjense que ya solamente tenemos 33.234. Hay que tomar muy bien en cuenta eso. Bien, no hay ningún adelanto, entonces no vamos a manejar el CARDEX de adelantos. Ya, entonces vayamos a la siguiente operación. Nos dice que en fecha 13 de noviembre solicita una transferencia de fondos a Potosí. Es decir, quiere enviar ese efectivo, ¿ya? A Potosí, ¿ya? Por bolivianos 85.555, ¿ya? Entonces, ese efectivo, el cliente, como les dije, quiere hacer una transferencia para enviar a Oficina Potosí. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro asiento número 3, que es de fecha 13 de noviembre. Anotamos la fecha de nuestro asiento. Ya. Quiero hacer una transferencia de fondos por bolivianos 85.565. ¿Tenemos ese monto disponible en nuestro extracto bancario? No. Fíjense que solamente tenemos 33.234. Nos falta para tener los 85.555, ¿ya? Entonces, aquí es donde va a actuar, ¿ya? El primer adelanto, ¿ya? Entonces, vámonos directamente al extracto bancario en fecha 13 de noviembre, ¿ya? Vamos a anotar por concepto de adelanto, ¿ya? Adelanto. ¿Por
por cuánto le va a adelantar el banco, es decir, por cuánto le va a depositar al cliente, cuánto necesita el cliente en sí, ¿no? ¿Cuánto necesita para realizar la transferencia? Fíjense que necesita 85.555. Hacemos el cálculo entonces. Tomamos los 85.555, le restamos el saldo que tenemos en el extracto. ¿Cuánto necesitamos? Aquí está. 52.321. Ese es el monto que necesita el cliente para hacer la transferencia. Hacemos el cálculo del saldo. Ahora sí, fíjense, miren, tanto el saldo con el adelanto suman 85.555. Ahora sí puede hacer el cliente, ahora sí puede hacer la operación el cliente, ¿no? Ahora sí puede hacer la transferencia en sí, ¿no? Bien, registremos eso entonces. Voy a congelar pantalla, a ver un momento. Bien, estamos en el asiento número 3, ¿no? Entonces, en nuestro extracto bancario, por cuánto nos está adelantando es 52.321. Entonces, como les decía, cuando hay adelantos en cuenta corriente sin contrato, solo actúan dos asientos. El primer asiento es por el adelanto, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El adelanto en sí. Cargamos la 13102. Adelantos en cuenta corriente, ¿ya? ¿Por cuánto? Aquí abajo pueden observar cuánto nos ha adelantado el banco. Lo vamos a pintar de amarillo, ¿ya? Este es el monto que les está adelantando. Fíjense que incluso en la descripción nos dice adelanto. Ese monto lo llevamos al debe, 52.321. Ahora, ¿a dónde va a depositar ese adelanto? O sea, ya hemos aperturado en sí la cuenta que el banco, con la cuenta que está manejando el banco para prestarle. Entonces, ¿a dónde se va a destinar ese préstamo? Va a ser a la cuenta corriente del cliente. Ya, entonces vamos a abonar la 211.01, depósitos en cuenta corriente. Estamos llevando al haber porque todo pasivo que aumenta va al haber. 52.321. Bien, hasta aquí sería el primer asiento. Ahora vayamos con el segundo asiento. Vamos a manejar de esta forma. A ver, voy a congelar nuevamente. Bien. A ver, lo vamos a ir pintando de esta manera, ¿ya? Es decir, aquí. Ya. Ahora sí. El segundo, ya hicimos el primer asiento, ¿no? Lo que es por el adelanto, ¿ya? Registro por el adelanto. Ahí está la descripción más. Ahora, el segundo asiento, ¿por qué vamos a llenar? Ya. El segundo asiento es el registro por la operación. Ya, entonces el cliente lo que quiere hacer es una transferencia a Oficina Potosí. Ahora, ¿con qué dinero va a hacer eso? Con la cuenta corriente. Entonces vamos a llevar al debe la 211.01, que es depósitos en cuenta corriente. ¿Ya? ¿Cuánto quiere, por cuánto quiere hacer la transferencia? Aquí está en el enunciado, 85.555. Ya. Ahora, ya, como es una transferencia a Oficina Potosí, vamos a abonar la 183.08, que titula Oficina Central y Sucursales, ¿ya? Por bolivianos 85.555. Ahora, como ya hemos registrado el primer adelanto en nuestro extracto bancario, nos falta registrar también la operación. Como les decía, el extracto bancario controla todos los movimientos que está efectuándose en la cuenta corriente. Ya teníamos registrado esto, ¿no ven? Un inicio. Ahora registremos el asiento número 4 que ven en pantalla. Hay una salida de efectivo para Oficina Potosí. Anotamos la misma fecha porque corresponde a la misma. Ya, por concepto podemos poner un traspaso. Traspaso a oficina. Nos dice Oficina Potosí. Bien.
¿Por cuánto? Va a ser por 85.555. Hacemos el cálculo del saldo a la fecha. Fíjense que nos da 0, es decir, hemos usado en sí todo el efectivo, es decir, todo el adelanto que el banco nos ha efectuado, ¿no? Tanto el adelanto y el saldo, ¿ya? Todo eso lo hemos usado para hacer la transferencia a Oficina Potosí. Bien, una vez que hayamos llenado el extracto bancario, esto lo voy a pintar así para que vean, para que noten de dónde estamos sacando, ¿ya? Les vuelvo a reiterar, el extracto bancario controla todos los movimientos que hace la cuenta corriente. Fíjense que la cuenta corriente acá, en el acento 4, está de salida. Por eso también lo estamos llevando al débito, ¿ya? Bien, una vez que ya hemos registrado eso, vayámonos también al CADEX de adelantos, ¿ya? Porque ya ha existido un adelanto en sí. Aquí está el adelanto, lo vamos a pintar de otro color. Ya creo que se nota, es naranja, rosado, no sé, pero está acá. Adelanto 50 corriente. Fecha 13 de noviembre. Ya. El detalle va a ser, simplemente lo vamos a anotar adelanto. Adelanto. ¿Por qué monto? Fíjense que aquí incluso lo he pintado de color naranja, ¿ya? Estamos sacando de la cuenta adelanto 50 corriente. Entonces presionamos Enter, ¿ya? Este monto el banco le está adelantando al cliente. Al debe. Calculamos el saldo y va a ser el mismo. Los días y el numeral se va a ir llenando a medida que se llene también las otras operaciones de las siguientes fechas. Bien, ya hemos iniciado. Bien, hasta acá sería el registro en el CADEX de adelantos, el extracto bancario y los registros contables. ¿Ya? Entonces pasemos a la siguiente operación. Vamos a movilizar paneles. Bien, no voy a pintar esto de amarillo. Ya, vayamos al siguiente. Nos dice que en fecha 15 de noviembre deposita 55.000 bolivianos en efectivo. Ya, entonces, vamos a usar también nuevamente lo que son los dos CARDEX, ¿ya? Vamos a inmovilizar pantalla. Bien, nos corresponde al asiento número 5, ¿no? Nos dice en fecha 15 de noviembre, anotamos la fecha. 15 de noviembre, ya. Hay un depósito en efectivo. Entonces, cuando hay depósito en efectivo, directamente se carga la 11101, billetes y monedas. Moneda nacional, ¿ya? ¿Cuánto está depositando? Dice 55.000. Notamos los 55.000. Bien, ¿a dónde está depositando? Obviamente va a ser a su cuenta corriente, ¿ya? Depósitos en cuenta corriente por bolivianos 55.000. ¿Ya? Entonces acá anotamos el registro por el depósito en efectivo. Bien, una vez que ya hemos registrado en nuestro asiento, que es en sí el depósito, también tenemos que registrar en nuestro extracto bancario, ya no nos olvidemos de esto. La fecha, 15 de noviembre, anotamos depósito en efectivo, ¿ya? Como es depósito, va a ir a la columna del crédito, ¿por cuánto? Por bolivianos 55.000, ¿ya? Aquí está nuestra cuenta corriente, ¿ya? Nos dice 56, lo que estamos registrando acá abajo. Hagamos el cálculo de la fecha. 0, ya tenemos 0 más 55.000, obviamente nos va a dar el mismo monto, ¿ya? Hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay saldo positivo? En este caso, no tenemos en el extracto saldo positivo, ¿no? No tenemos 0, tenemos 55.000, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad de este tipo de casos, ¿no? Donde no hay un contrato de por medio, ¿ya? Pasa que el cliente dentro de 48 horas, 72 horas, va a ir depositando también, ¿ya? Una vez que se le haga el adelanto, al día siguiente puede que el cliente lo vaya a cancelar, ¿no? Va a ir a depositar en efectivo para que desde ahí se descuente, ¿no?
la deuda que tiene respecto al adelanto. Y entonces, eso es lo que va a pasar ahora. El banco ve que ya tiene saldo en su cuenta corriente de 55.000. Directamente va a generar otro asiento, ¿ya? Donde va a ir descontándole de su cuenta corriente todos los adelantos que el banco le ha proporcionado al cliente, en este caso, ¿no? Entonces, bien, vayamos con el registro de la fecha 15 de noviembre. Ya como les decía, había un adelanto, lo que es, en nuestro CADEX más que todo vamos a ver, había un adelanto de fecha 13 de noviembre, ¿no ve? De 52.321. Ahora el cliente está depositando 55.000, ¿ya? Fíjense que 55.000, a comparación de los 52.000, sí llega a cancelar, ¿no? Lo que es el primer adelanto que el banco le ha efectuado. Entonces vamos a cancelar eso, ¿ya? Asiento número 6, vamos a cargar la 211.01. Nuestro pasivo va a disminuir en el debe, ¿ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto era el primer adelanto? Ya directamente nos fijaremos el CARDEX de adelantos. Aquí está, 52.321. Cargamos 52.321, ¿ya? Ahora, ¿qué cuenta vamos a dar de baja? ¿Ya? Eh, vamos baja. Fíjense que en el adelante, y entonces, en el 131.02, y entonces es un activo, se entiende hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ese activo se está cancelando, y el cliente está cancelando la deuda del adelanto. Por lo tanto, como es un activo, estaba registrado en el DB, esta vez se va a ir al haber para darse de baja, ¿ya? 131.02, adelantos en cuenta corriente. ¿Cuánto? Por los mismos 52.321, ¿ya? Entonces, esto también hay que registrar lo que es en nuestros dos CARDEX, ¿ya? Entonces, vayamos con eso. En el extracto bancario, ¿ya? Entonces, vamos a registrar, ¿no? Lo que es la cancelación, ¿ya? La cancelación. A ver, esto lo voy a despintar para que no nos haga confundir. Bien, como ya hemos registrado el depósito, registremos la cancelación. 15 de noviembre, ¿ya? Vamos a registrar por concepto de pago del adelanto, ¿ya? Y aquí mismo, fíjense, aquí está el adelanto, 13 de noviembre, ¿no ve? ¿Cuánto era? 52.321. Ese mismo monto se va a llevar a lo que es a la columna del débito, cosa que teníamos 55.000 de saldo menos la cancelación por el adelanto, solamente ya nos queda 2.679. Ya solamente ya nos queda este monto. Después, ¿qué más tenemos que registrar? El CARDEX adelantos, ¿ya? ¿Qué fecha se está cancelando el adelanto? 15 de noviembre, ¿ya? Vamos a anotar por concepto de pago de adelanto, ¿ya? Pago de adelanto, ¿por cuánto? Se va a repetir el mismo monto, pero esta vez lo estamos llevando a la columna del haber. Tomamos el saldo, le restamos esto y ya nos queda cero. ¿Por qué nos queda cero? Porque el cliente ya está cancelando. Es decir, el banco directamente, una vez que ve saldo positivo, ya lo está descontando, ya no está esperando un día, 2 días, 3 días para recién cobrarse el banco. A ver, me descontaré, no dice eso. Una vez que ya recibe efectivo, que ya ve que hay efectivo en su cuenta corriente, directamente el banco se descuenta, ¿ya? Entonces, por eso está quedando en cero, ¿ya? Bien, vayamos con la siguiente operación. Hasta aquí sería lo que es de fecha 15 de noviembre. La siguiente operación, 19 de noviembre, dice que nuevamente gira un cheque 302 a la orden de Forum por bolivianos 33.000, ¿ya? Anotamos nuestros asientos también. Vamos a correr 2 asientos, les dije, por cada operación. Y entonces vamos a usar estos dos nuevamente. Y entonces nuevamente vamos a congelar lo que es pantallas, paneles, ¿ya? Bien, ahora sí, nos dice que la siguiente operación es de fecha 19 de noviembre,
Si se sale el Zoom, vuelven a ingresar, ¿ya? 19 de noviembre. Vamos a usar 2 asientos, uno por el adelanto y otro, ¿ya?